Hola, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a realizar el ejemplo número 2 de cómo calcular el volumen de una pirámide hexagonal regular conociendo el lado de la base y la apotema de esa pirámide, ¿sí? Entonces sería este ejercicio. Aquí tenemos, esta es la pirámide que construimos en el ejercicio anterior. Los invito para que vean el ejemplo número 1 y así podamos entender mejor este. Este sería entonces la pirámide de la cual le vamos a calcular su volumen conociendo el lado de la base, que en este caso son 6 centímetros, y conociendo la apotema de esa pirámide que mide 13 centímetros. Bien, recordemos entonces la apotema. Bueno, esta es la pirámide hexagonal regular, ¿sí? Recuerden que la base es un hexágono, sus lados son iguales, es un hexágono regular, entonces por eso se le llama pirámide hexagonal regular. Bueno, entonces procedamos. Pero recordemos lo de la apotema, que suele confundirse. La apotema suele confundirse con la altura. No, la apotema de la pirámide es la altura de una de las caras del triángulo, ¿sí? Entonces, este que es un triángulo, esta que es una pirámide cuadrangular regular, porque la base es un cuadrado, entonces la altura, recordemos que la altura va del vértice, o sea, de la cúspide, del vértice más alto de la cúspide, y cae al centro de la pirámide. Esa viene siendo la altura. Esta viene siendo la apotema de la base, ¿sí? Recordemos también que lo explicamos en el ejemplo anterior. Esta es la apotema de la base, que va del centro de ese polígono y cae perpendicularmente a uno de sus lados. Esa es la apotema de la base. Y esta viene siendo entonces la apotema de la pirámide, que es esta línea perpendicular que va del vértice y cae perpendicularmente a uno de los lados de la base de la pirámide. Que si observamos bien, este es un triángulo isósceles, es un triángulo isósceles, y esta línea que estamos viendo aquí, amarilla, verde, verdosa, esta viene siendo la altura que se convierte en la apotema de la pirámide. Entonces, entre la altura de la pirámide, la apotema de la base y la apotema de la pirámide se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a tratar de la representación geométrica. Aquí la tengo, ¿sí? Esta es la representación geométrica de esta pirámide en el plano. Entonces tenemos, esta vendría siendo la apotema, la apotema de la pirámide, esta viene siendo la apotema de la base, y esta viene siendo la altura de la pirámide. Aquí alcanzamos a ver geométricamente que entre la altura de la pirámide, la apotema de la pirámide y la apotema de la base se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Se forma un triángulo rectángulo. Bien, entonces, la altura de esa pirámide no la conocemos. La apotema de la pirámide vale 13 centímetros y la apotema de la base vale 5.2 centímetros, que este cálculo lo realizamos en el ejemplo número 1. Bien, vamos entonces, este triángulo rectángulo lo vamos a dibujar aquí en el plano. Aquí está su representación. Entonces tenemos esta apotema, la apotema de la base, la apotema de la pirámide. Aquí lo podemos observar, que viene siendo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Aquí tenemos la altura de la pirámide, que viene siendo este cateto vertical, y aquí tenemos la apotema de la base, que viene siendo el cateto horizontal. Bien, entonces tenemos la apotema de la pirámide son 13 centímetros, ¿sí? Que es un dato que nos dio el ejercicio. La apotema de la base ya la calculamos, que nos dio 5.2 centímetros. Y tenemos la altura de la pirámide, que no la conocemos, y para eso vamos a utilizar entonces el teorema de Pitágoras. Entonces, según el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa elevada al cuadrado, en este caso la apotema de la pirámide elevada al cuadrado, es igual a la altura de la pirámide elevada al cuadrado más la apotema de la base elevada al cuadrado.
Listo, entonces aquí vamos a reemplazar los datos que tenemos. La apotema de la pirámide es 13 centímetros, lo elevamos al cuadrado y eso debe ser igual a la altura de la pirámide elevada al cuadrado más el apotema de la base, que es 5.2 centímetros elevados al cuadrado. Este 5.2 centímetros elevado al cuadrado, que está aquí al lado derecho de la ecuación, vamos a pasarlo al lado izquierdo. Entonces cambia de signo y por lo tanto pasa a restar. Entonces quedaría 13 centímetros al cuadrado menos 5.2 centímetros elevado al cuadrado igual a la altura de la pirámide elevada al cuadrado. Resolvamos entonces estas potencias. 13 centímetros al cuadrado da 169 centímetros cuadrados. Perdón. Menos 5.2 centímetros al cuadrado da 27.04 centímetros cuadrados. Y eso va a ser igual a la altura de la pirámide elevada al cuadrado. Hacemos esta resta y nos da 141.96 centímetros cuadrados. Listo, para despejar de aquí esta altura, entonces lo que hacemos es sacar raíz cuadrada al otro lado, entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 141.96 centímetros cuadrados, y si le sacamos esa raíz nos da 11.91 centímetros. Nos debió haber dado 12, pero como trabajamos con cifras aproximadas, entonces también la altura nos va a dar aproximadamente 12. En este caso, pues 11.91 centímetros. Bueno, entonces ya tenemos el cálculo de la altura de nuestra pirámide. Recordemos la fórmula del volumen de una pirámide. El volumen de una pirámide es el área de la base multiplicada por la altura dividido entre 3. Ya tenemos la altura, el área de la base, y como conocemos el lado de la base, pues lo podemos calcular, y ese es el ejercicio que hicimos el ejercicio anterior, pero enseguida les voy a mostrar nuevamente el proceso. Entonces nos faltaría el área de la base y listo para encontrarlo. Bueno, como la base es un hexágono regular, hay una fórmula que la recuerdo, la fórmula para calcular el área del polígono regular. Cualquier polígono regular, la fórmula del área es esta: perímetro por apotema sobre 2. Repito, el área de un polígono regular cualquiera es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Bien, entonces, el área de esa base, que es un hexágono regular, es igual al perímetro. Entonces, como el lado es 6 centímetros, pues entonces tenemos 6 centímetros más 6, más 6, más 6, más 6, más 6, es decir, 6 centímetros 6 veces, eso nos da 36 centímetros, ese sería el perímetro. Multiplicado, entonces 36 centímetros sería el perímetro, por la apotema, que nos dio 5.2, les voy a mostrar el ejemplo anterior, ¿cierto? El cálculo que hicimos en el ejemplo anterior. Recuerde que aquí realizamos todo el proceso y la apotema de ese hexágono regular del lado 6 nos dio raíz de 27, aproximándolo a 5.2 centímetros. Entonces ya tenemos la apotema. Entonces regresamos a la fórmula. Perímetro 36 centímetros por la apotema, que es 5.2 centímetros, entre 2, dividido entre 2. Bien, entonces 36 entre 2 nos da 18, estos son factores que se pueden simplificar, entonces nos da que el área de la base es 18 centímetros por 5.2 centímetros, luego el producto de estos dos factores nos da 93.6 centímetros cuadrados. Listo, entonces ya tenemos el área de la base, que es 93.6 centímetros. Entonces vamos a calcular el volumen de esa pirámide. Entonces el volumen de la pirámide, recordando nuevamente la fórmula, es el área de la base multiplicada por la altura dividido entre 3. Entonces el área de la base nos dio 93.6 centímetros cuadrados multiplicado por la altura, que nos dio 11.91 centímetros, y lo divido entre 3. Realizando este producto y dividiendo por 3 nos da 371.6 centímetros cúbicos. Y este sería el volumen de esta pirámide, conociendo el lado de la base y conociendo la apotema. El ejercicio anterior nos dio 374.12 y como estamos hablando de la misma, pues este valor es aproximado por lo que les mencioné ahorita en relación a que estamos trabajando con cifras aproximadas. Bueno, entonces con esto espero que hayamos aprendido también a calcular el volumen de una pirámide conociendo el lado de la base y conociendo su o la apotema.
Nos vemos en la próxima. Gracias.